Una de las religiones más exóticas, misteriosas y poco conocidas es la del vudú en su Haití natal. De una forma u otra, el vudú se practica en una amplia franja del Caribe y sus alrededores, incluidas zonas del sur de Estados Unidos como Nueva Orleans, y sus tradiciones e historias son profundas. Quizás ninguna otra religión o sistema de creencias haya atraído tanta atención y malentendidos, y el vudú sigue estando impregnado de imágenes espeluznantes y temor, aunque no siempre justificado. Sin embargo, puede que a veces haya algo oscuro en esto. Y aquí veremos algunas extrañas muertes y espíritus asociados a esta creencia. El misterio tiene oscuras historias que claman ser contadas. Yo soy Paul, y esta es una de esas historias. Aunque sus raíces se remontan a hace mucho tiempo, posiblemente hasta 6000 años en África, el vudú en la nación de Haití, tal y como existe hoy en día, se originó en la historia del comercio de esclavos de la región. Los colonialistas españoles y franceses trajeron esclavos de la costa occidental de África a Haití, y la mayoría de estos esclavos procedían de una mezcolanza de etnias y culturas diferentes, formando un crisol de creencias, tradiciones y religiones. Estas diversas tradiciones se mezclaron gradualmente con los captores y misioneros predominantemente cristianizados y católicos romanos a lo largo de los siglos XVI al XIX, para crear un híbrido de creencias africanas y a las de los colonialistas cristianos, con ciertos elementos cristianos como un creador todopoderoso y los santos fusionándose con ideas más politeístas y paganas como dioses, fantasmas y espíritus llamados Aiwa. De hecho, toda la noción de magia vudú gira en torno al culto y la devoción a estas entidades, así como a la canalización de sus energías. Aunque muchos pueden pensar que el vudú se limita a Haití y Nueva Orleans, existen variaciones del mismo en todo el mundo, incluida África Occidental, Brasil y República Dominicana, entre otros. Un lugar que muchos no imaginan como un foco de actividad vudú es el estado de Carolina del Sur, pero a finales del siglo XIX estaba muy vivo en la ciudad de Charleston, tan impregnada de tradiciones vudú como otros lugares más conocidos, como Nueva Orleans. Aquí en Charleston, los sacerdotes y hechiceros vudú reinaban con supremacía, sus poderes eran temidos y a menudo eran los que realmente dirigían las cosas entre bastidores. Los políticos y la policía acudían a ellos en busca de ayuda, y en la mayoría de las ocasiones no ocurría nada sin su aprobación. Ser un chamán vudú o bokor en el Charleston de la época era ser temido y respetado, y el más temido y respetado de todos era un hombre llamado John Domingo, también conocido como el Alguacil Negro. La leyenda y las historias de Domingo son tan extensas y salvajes que a menudo es difícil separar la realidad de la ficción, pero sin duda fue una persona que realmente existió. Era un hombre corpulento, de aspecto algo desaliñado, que a menudo vestía un gabán de la Unión, con aspecto de vagabundo, pero con una presencia y un carisma innegables. Era el tipo de hombre capaz de hacer callar a una sala con un movimiento de cabeza o incluso con una mirada, y viendo los poderes que se decía que tenía, no es difícil entender por qué. Por ejemplo, se decía que tenía el poder de dominar el tiempo, sobre todo los vientos, hasta el punto de que mercaderes y marineros acudían a él para pedirle un pasaje seguro. Si se enfadaba, Domingo conjuraba grandes tormentas que enviaban a los marineros a la muerte. También era conocido por su capacidad para lanzar maldiciones o, a la inversa, hechizos de amor, así como hechizos para atraer la riqueza o para alargar la vida, todo lo cual dispensaba para sus propios fines o a cambio de un precio para otros. Domingo era también un curandero, del que se decía que podía curar cualquier enfermedad o cualquier discapacidad. Aún más impresionante era su supuesta capacidad para resucitar a los muertos, y se decía que tenía un ejército de zombies no muertos a su disposición. De hecho, se decía que la gran mayoría de los trabajadores de su casa eran zombies, y una de las cosas más temidas sobre él era la amenaza de que podía convertir a cualquiera en un zombie, un temor muy grave en esa época que inspiraba terror. También había otros numerosos rumores sobre él. Se creía que era un príncipe africano vendido como esclavo con el nombre de Alto Juan de Conquista, que había usado su magia para engañar a los dioses y asegurar su vida, y se decía que su poder surgía de un anillo de plata de aspecto arcano y forma de serpiente que llevaba siempre puesto.
Se afirmaba que había sido forjado a costas del río Congo y que estaba imbuido del poder de conjurar directamente a los Aiwa. Domingo no hizo nada para desalentar los rumores e historias sobre él, de hecho los promovió activamente, y en 1880 era legendario y muy temido en la región. Incluso la policía y otros hechiceros le temían, y su influencia no tenía rival en esa época. La sola amenaza que pudiese maldecir a alguien o usar nigromancia con él bastaba para que la gente se inclinara, y de hecho su apodo, el Alguacil Negro, proviene del hecho de que era la ley suprema en Charleston. Un día Domingo usó sus poderes para detener a 2 ladrones, tras lo cual levantó a cada uno de ellos con una mano para demostrar a los espectadores lo poderoso que era. Si hubiese terminado ahí, habría sido simplemente una demostración más de su poder mágico, pero su posterior arrogancia acabaría siendo su perdición. Según la historia, mientras Domingo sostenía a los ladrones retorciéndose para que los viera la multitud de espectadores atónitos, proclamó que era más poderoso que los Aiwa, o incluso que Jesús, lo que provocó una respuesta sobrenatural muy airada. Domingo fue agarrado y estrangulado por manos invisibles, que luego lo levantaron en el aire para tirarlo al piso, tras lo cual se marchitó hasta convertirse en una cáscara demacrada y luego en polvo, para el pánico de toda la gente reunida. En los años posteriores a esta aparente muerte, parece como si el Alguacil Negro no hubiese terminado todavía. A menudo se le veía deambulando por la noche entre las sombras, como un fantasma o resucitado gracias a sus oscuros poderes de nigromancia. Continuó rondando Charleston de esta manera hasta que su casa fue demolida, tras lo cual desapareció, dejando detrás de sí toda una historia. Nos preguntamos quién era John Domingo, el Alguacil Negro. ¿Era realmente capaz de hacer las cosas que se le atribuían? ¿Y dónde acaba la fantasía y empieza la realidad? Sea como fuere, sin duda se le menciona junto a las grandes figuras históricas del vudú y siempre ocupará un lugar destacado en la tradición vudú y en las leyendas de Charleston. ¿Existe alguna influencia siniestra detrás de estas muertes? ¿Hay alguna magia oscura que las impregna? ¿Qué debemos pensar de todas las extrañas pistas, pormenores y rarezas generales de casos como este? Tanto si tiene que ver con el vudú o la magia negra como si no, lo cierto es que todo teje un tapiz de lo extraño, y todo es condenadamente aterrador. Espero te haya agradado esta oscura historia. Si fue así, considera suscribirte al canal y darle like al video. Que tengas una buena noche.